la cual hemos titulado Expectativas e incertidumbres frente a la urbanización en el norte del municipio de Mérida, Yucatán, México. Y en esta, bueno, en esa mesa panel, pues lo que queremos contextualizar es el proceso de desarrollo, de expansión urbana que ha estado sucediendo en la ciudad de Mérida, específicamente durante los últimos 15 años, eh, en los últimos 15 años. En esa mesa panel vamos a participar los, pues los doctores, los profesores investigadores de la Unidad de Ciencias Sociales, Mirna Rubí Aguiar Paz y Roger Agustín Cruz, que van a presentar expectativas e incertidumbres frente a la urbanización en el norte del municipio de Mérida, Yucatán, México. El impacto insostenible de los megaproyectos inmobiliarios en el estado de Yucatán por parte de la doctora María Elena Torres Pérez, transformaciones e impactos socioterritoriales y ambientales asociadas al desarrollo urbano en el municipio de Mérida, del doctor Mauricio Domínguez Aguilar. Y, perdón, y una ponencia que le dará a su servidor con el título de Expansión Urbana, Alteridad Sociocultural en el proceso de la gentrificación en el estado de Yucatán. Pues creo que me toca iniciar. Creo que hay que cambiarle la presentación. Expansión urbana, alteridad sociocultural y relaciones interétnicas en el municipio de Mérida, Yucatán. Así se ha titulado la ponencia. Bueno, para abreviar tiempo, pues de alguna manera puedo comenzar a iniciar comentando el trabajo. El trabajo con respecto a un aspecto importante que es indispensable dejar bien claro y de principio, que se refiere a lo que es la problemática, reflexionar y analizar en este trabajo, que vamos a encuadrarlo dentro de lo que son los cambios y transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales y medioambientales que están aconteciendo en esta ciudad, así como en toda la entidad yucateca, como resultado de los impactos del sistema capitalista neoliberal, el cual se volvió hegemónico en el orbe desde la segunda mitad de los años 80 del siglo XX hasta la actualidad. Este sistema económico se sustentó en dos procesos indisociables. En primer término, en la creación de un mercado global controlado y dirigido por las grandes potencias económicas. Y en segundo lugar, en la firma de un tratado de libre comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá en 1994, que además de haber significado que empezar a limitar a los gobiernos en la participación de los activos económicos de las entidades, significó también pues el mayor flujo de capitales internacionales, la apertura de las fronteras para este flujo del mercado y establecer relaciones comerciales sin frontera hacia todos los rincones del planeta. No podemos entender todo este proceso de cambio, de desarrollo que se ha estado experimentando en las ciudades si no entendemos este marco estructural en el cual se ubica todo este proceso de transformación que de alguna manera van a impactar lo que es tanto los aspectos sociales, los aspectos económicos, culturales y la política misma, la política de los estados
que está enfocada más bien a una política pública orientada a la mercantilización de la ciudad, a la turistificación y, desde luego, a lo que es un proceso de venta prácticamente de la ciudad, a lo que le hemos llamado en parte este proceso de desarrollo y expansión de Mérida. Precisamente la expansión, adelante. Bueno, precisamente la expansión y la metropolización acelerada y exponencial de la ciudad de Mérida, Yucatán, en infraestructura, comunicación, comercio, servicios, oferta habitacional, sucedió en este contexto económico político neoliberal y no se ha detenido desde entonces. Incluso ambos procesos se vieron acelerados durante los últimos 15 años del presente siglo. Entonces, en este sentido, se puede afirmar que hoy día la urbanización ha cobrado mayor cobertura, ya no solamente en lo que es la ciudad de Mérida, sino que ahora también ha iniciado su expansión en los principales municipios de la entidad yucateca. Actualmente, ya no solamente las poblaciones que conforman parte del municipio de Mérida, Yucatán, se están ya comenzando a comercializar, sino también ciertos municipios como Izamal, Valladolid, Tizimín, en donde los desarrolladores inmobiliarios también han empezado a invadir. Esta política de desarrollo urbano, precisamente, que debiera estar orientada al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, a minorar esa brecha entre el norte y el sur de la ciudad, entre la pobreza y la mayor riqueza de algunas cuantas empresas, pues se ha motivado más bien el surgimiento de otros fenómenos económicos, sociales y culturales, como la gentrificación, la alteridad cultural y las relaciones interétnicas entre los ciudadanos y las poblaciones originales, así como diversos impactos en las condiciones de vida, en la socialización, en las costumbres y en el medio ambiente natural. La expansión urbana como política de desarrollo impulsada por el Estado, pues ha acontecido desde luego en favor de los intereses económicos de los empresarios de las industrias inmobiliarias, quienes se han dedicado a la construcción de numerosos fraccionamientos, privadas residenciales, condominios, plazas comerciales, hospitales privados, en los que fueran los terrenos de las antiguas poblaciones del municipio de Mérida, como Santa Gertrudis, Copó, ha sido una de las mayormente afectadas, Sitiá, Temozón Norte, y todas estas poblaciones que están pegadas o digamos que van paralelas al norte de la ciudad de Mérida y paralelas a la costa de nuestra entidad. Y que de alguna manera pues están haciendo de estas poblaciones conurbadas o periurbanas de la ciudad de Mérida una transformación que va a romper el esquema de aquella ciudad compacta que antaño prevalecía en nuestra ciudad. Para noviembre del 2023, la Asociación Mexicana de Industrias Inmobiliarias contaba con el registro de más de 150 empresas en el ramo de la entidad yucateca, las cuales tenían en desarrollo más de 150 proyectos inmobiliarios y una cantidad similar pues estaba en proceso de aprobación. Como pueden ver aquí, esta política de expansión urbana no solamente ya forma parte de una política pública de parte del gobierno del Estado, sino también de las empresas inmobiliarias que actualmente utilizan precisamente estas plazas comerciales para vender y ofertar a la ciudad de Mérida como una mercancía prácticamente. Aquí podemos observar cómo en unas plazas comerciales se hace ese eslogan de vive en Yucatán y cómo
turistas que llegan en los hoteles que están fincados en las plazas comerciales, pues bajan y les alegran la vida mostrándole los fraccionamientos o las torres departamentales que tienen en venta. Actualmente las empresas inmobiliarias y la política gubernamental de los últimos años han emprendido precisamente esta campaña continua orientada a vender nuestra ciudad a familias y empresarios foráneos para que vengan a vivir en esta ciudad con el argumento de que aquí van a tener una vida pues tranquila, en contacto con la naturaleza y con seguridad sobre todo. Así lo declaró el gobernador en turno en junio del 2024 en un discurso que dictó precisamente en presencia del entonces presidente de la República, señalando textualmente: destaco los primeros lugares en altos índices desde el comienzo de mi sexenio en 2018 en seguridad, trabajo y medio ambiente, destacando a Yucatán como un lugar seguro para vivir. Es un eslogan que se ha manejado y que se continúa manejando tanto por parte del gobierno de la entidad como por las industrias inmobiliarias que están promoviendo la ciudad en venta para que gente de otros estados con nacionales donde hay problemas y conflictos de inseguridad, pues vengan a vivir a la ciudad de Mérida. Todo este proceso de gentrificación que antaño existía, el concepto de gentrificación alude precisamente a esa rehabilitación que se hace en los centros históricos de las ciudades. Este es un concepto que se acuñó desde 1964 por Ruth Wessler en Londres, que desde entonces empezaba a experimentar en Europa este proceso de gentrificación y que significa el desplazamiento de los habitantes originarios de los suburbios y de las colonias. Por ejemplo, en el caso de Mérida, Yucatán, pues los suburbios de los alrededores del centro, pues actualmente digamos, los habitantes originarios de las viviendas han sido desplazados, ya sea por un proceso natural que se dio a través de la gente que se va envejeciendo, los hijos se van yendo hacia el exterior, hacia afuera, y al final acaban, pues ya sea solo uno de ellos heredándole a los hijos o abandonando el centro histórico de la ciudad. Y aparentemente, pues dicen, qué bueno que están llegando los norteamericanos a rehabilitar nuestros centros urbanos para que queden bellos, pero pues está generando también diversas problemáticas, eh, como es la problemática de la alteridad sociocultural, que es un concepto antropológico que nos va a explicar la diversidad o la multiculturalidad de las relaciones sociales con respecto que existen tanto en nuestra ciudad como en otras ciudades donde está sucediendo este fenómeno y que nos permite diferenciarnos con respecto a los otros. Esa alteridad sociocultural pues tiene que ver con ese proceso de identidad entre nosotros y las personas que van llegando y que permite también diferenciarnos y tener sentido de pertenencia con nuestros propios paisanos. Precisamente este proceso de gentrificación y la política estatal de atracción de nuevos habitantes ha generado hoy en día que los emeritenses tengan que compartir la ciudad de origen con un creciente número de personas o familias de otros estados del país, del extranjero, quienes son portadores de distintas costumbres, diversas formas de ser y de culturas particulares, las cuales al cabo del paso de los meses de estar residiendo en nuestra ciudad, pues las dejan aflorar e intentan ponerlas en práctica e imponerlas a los habitantes originarios. En este proceso de interacción, pues sí surgen precisamente esas relaciones étnicas, interétnicas, porque surgen en situaciones de enfrentamientos culturales que derivan en situaciones de conflicto y que trastornan las costumbres, formas de ser, pensar y actuar de la población local. No olvidemos muchas veces
de lo que ha sucedido entre personas que se llegan de otros municipios, de otros estados o de fuera del país, extranjeros, foráneos en general, que por una parte están peleándose con los pobladores de las playas, por ejemplo, para que no las utilicen y se están apropiando, creen que porque ya tienen una propiedad, tienen propiedad también sobre las playas y el mar, y empiezan a levantar muros. En el caso de la ciudad, también está sucediendo lo mismo, como por ejemplo aquella joven que en las redes sociales se atrevió a decir que ni más ni menos un elemento simbólico tan importante como una comida que tiene un significado trascendental porque es ofrecida a los santos difuntos, dice que esta comida es una porquería, no tiene nada, no sirve, y al final tuvo que irse de la ciudad porque incluso recibió amenazas de muerte, ¿no? Entonces, como esto, existen graves problemas de enfrentamiento entre las relaciones interétnicas que se producen entre los habitantes que se han avecindado y los habitantes originarios de nuestra ciudad. Aquí podemos ver cómo este proceso de gentrificación precisamente sucede no para el servicio de los habitantes originarios de nuestra entidad ni para trabajadores, sino que es precisamente para el uso de gente que venga a vivir, que tenga los recursos suficientes como para adquirir y tener una de estas viviendas que se rentan en como bajo el concepto de Airbnb y que realmente es o para el turismo también, que es para gente que va a gastar. Entonces, de tal modo que estos espacios, y esto tiene que ver con la gentrificación, de cómo los espacios que antaño los habitantes originarios de nuestra ciudad vivían, pues actualmente ya se han convertido en paisajes muy distintos a los que cumplían anteriormente para los habitantes originarios, donde podían salir a sentarse, a tomar fresco. Actualmente les es imposible poder sentarse en algunos de estos lugares porque cuesta mucho. Bueno, como ejemplo de estos cambios, pues podemos hablar acerca de los abandonos, en el caso de lo que son las poblaciones rurales del municipio de Mérida, podemos ver cómo se ha ido abandonando la percepción y uso del territorio rural. Ya actualmente los jóvenes ya no perciben el territorio rural como parte elemental de un entorno o de un cosmos que no es propiedad de nadie, sino que es de los dueños, de los señores del monte. Y actualmente, ante el proceso de desarrollos inmobiliarios, pues ven cómo los ingenieros entran, destrozan, tiran el medio ambiente y a final de cuentas acaban, los señores del monte no les hacen nada. Entonces no hay que ofrecerle. Entonces han ido cambiando esa percepción que actualmente dicen, bueno, es idea de los antiguos, no ya no forma parte de lo que nosotros comprendemos que es el significado de la tierra. Es más en un sentido económico como actualmente lo conciben. También se han abandonado importantes o están en proceso de abandono importantes valores simbólicos como ha sido, por ejemplo, el uso de la lengua maya, que podemos señalar que los jóvenes actualmente te niegan que hablan la lengua maya. Sin embargo, dicen que no la hablan fluidamente, no la entienden completamente, porque actualmente se sienten más parte de la ciudad, ya forman parte de la ciudad y si se la transmiten a sus hijos cuando se les preguntó, señalaron que definitivamente no, porque ellos tienen que ahora trabajar y estudiar con gente de la ciudad. Un aspecto que sí podemos rescatar que para ellos es bastante significativo son las fiestas tradicionales a sus santos patronos y que de hecho se ven actualmente amenazados, sienten amenazas y sienten incertidumbre de que estas actividades se puedan seguir realizando porque actualmente los urbanitas
pues simple y llanamente van y se quejan con las autoridades municipales señalándoles que estas festividades únicamente les molestan, les causan eh, contratiempos por los gremios, por las procesiones eh, que realizan, por las corridas de toros, la música y en general por todas las actividades festivas que tienen que realizar y por lo tanto para ellos realmente piensan que en algún momento tendrán que dejar de realizarlas porque sus espacios también están siendo invadidos. Y estas precisamente las incertidumbres que padecen estos pueblos. Bueno, en conclusión, podemos afirmar que este desarrollo del capitalismo y su fase de expansión neoliberal, fundamentada en la interconexión y flujo transfronterizo de capitales internacionales hacia los mercados nacionales, está conduciendo a la ciudad de Mérida y a sus poblaciones de medio rural al abandono de muchos de los elementos simbólicos ancestrales, de las costumbres, redes de interacción social, familiar y con la comunidad con las que han nutrido su sentido de identidad y de pertenencia con una ciudad, un pueblo y una cultura particular. Asimismo, podemos afirmar que en la expansión urbana y la modernización de su infraestructura no está involucrando de ningún modo a esas poblaciones, ni mucho menos los está haciendo partícipes del urbanismo que están sucediendo paralelamente con el impulso de la industria inmobiliaria, que ahora promueven las privadas residenciales, los complejos departamentales de lujo y las grandes plazas comerciales y de servicios que evidentemente son de acceso solamente para personas y familias de alto poder adquisitivo, ya sean locales o de aquellas personas que se avecinan foráneas, que se avecinan a vivir a nuestra ciudad. En síntesis, nos es posible concluir que este capitalismo global y la difusión urbana han dado lugar al surgimiento de nuevos fenómenos sociales como la gentrificación, la alteridad y las relaciones interétnicas en la ciudad de Mérida y en las poblaciones rurales de su municipio, los cuales, a su vez, van generando problemáticas que generan cambios que no han sido incluyentes ni equitativos para las sociedades originarias, ni tampoco es ni serán generadores de mejores condiciones de vida, no tan solo para las poblaciones rurales, ni tampoco lo es para las poblaciones del medio urbano. Estas clases sociales del municipio de Mérida, de hecho, están siendo desplazadas de sus viviendas, de sus espacios originarios y precisamente ante estos fenómenos de la gentrificación se promueve la rehabilitación, pero al mismo tiempo se desplaza a los habitantes para que en estos lugares pues se instalen negocios, restaurantes, cafés, bares y demás para el esparcimiento del turismo o del ocio de las personas que tengan recursos que lo viven. Pues muchas gracias y vamos a dar paso a la siguiente ponencia con la maestra Rubí Aguiar, que nos va a hablar acerca de expectativas e incertidumbres frente a la urbanización en el norte del municipio de Mérida, Yucatán, México. Allá y yo acá. Sí. Muy buenos días. Pues esta ponencia la desarrollamos tanto la maestra Rubí como un servidor. Y voy a entrar ya directamente para que no nos coma tanto el tiempo. En esta ponencia nos ocupamos de hablar de algunos aspectos relacionados con el impacto que ha tenido el proyecto de desarrollo económico del municipio de Mérida, el cual está relacionado con la transformación del territorio, de su espacio rural, la pérdida de los montes y su vegetación, el despojo de tierras a los propietarios y la existencia de nuevos escenarios, donde la tierra se ha convertido y se está convirtiendo en un botín
donde empresarios locales, nacionales y extranjeros compiten por acaparar los mejores terrenos, las mejores zonas alrededor de quienes, de los espacios periurbanos, de los espacios rurales cercanos y próximos a la ciudad, a esta ciudad capital. Todos estos factores han ocasionado problemas como la falta de expectativas en los residentes y la aparición de incertidumbres, temas que convierten en motivo de estudio y que tratamos de exponer en esta exposición. Pues datos generales, tenemos que Mérida es la ciudad capital de nuestro estado. Hoy en día es una importante metrópoli, se encuentra entre las dos, algunos autores la citan como la 12ª metrópoli, otros autores la citan como la 11ª metrópoli más importante del país. Y en el último censo de población y vivienda del año 2020, tenemos una población de más de 1.300.000 habitantes. Tanto el municipio de Mérida como la ciudad de Mérida han tenido un proceso muy interesante a cuanto a su historia, su desarrollo y en cuanto a su crecimiento, ya que su espacio municipal no solo comprende el área urbana de la ciudad, sino que es una jurisdicción que abarca un territorio mucho más amplio, en el cual se encontraban todos los espacios rurales y que fueron ocupación de las poblaciones originarias, en su mayoría mayas y mestizas, dedicadas a las actividades agrícolas e industriales relacionadas con el cultivo y la explotación del enequén principalmente. De una manera sucinta, pero puntual, vamos a hablar del proceso de urbanización de la ciudad de Mérida para entender igual cómo es que llegamos a este contexto y a este punto de lo cual han estado hablando todos nuestros compañeros. Primero que nada, partimos de la premisa que dentro de los múltiples efectos que el acelerado fenómeno de la expansión urbana hacia los territorios rurales se encuentran los cambios sociales, culturales, económicos, medioambientales y del uso del suelo. Precisamente este último es el generador de la conversión de los asentamientos rurales en entornos urbanos, ocasionando con ellos no únicamente transformaciones en el uso del suelo, sino más específicamente en lo que es la percepción que los pobladores originarios tienen de estos territorios que están anclados directamente a una historia, a un simbolismo, a una mística, a un uso del espacio específico que propiamente y paulatinamente se está perdiendo con toda esta urbanización con nuevos asentamientos. La cuestión que nos planteamos es si las nuevas formas de urbanización que han modificado el territorio a través de la creación de nuevos asentamientos urbanos, así como el emplazamiento de equipamiento e infraestructura, tales como nuevas vías de comunicación, han trastocado la dinámica cotidiana de los habitantes de las comisarías y subcomisarías de estudio y la manera en que estos territorios han dejado de representar aquellos ámbitos de comunicación, de cohesión social, de convivencia, esparcimiento e incluso de ritualidad. Para la recopilación rápidamente de lo que se va a presentar, utilizamos lo que es las entrevistas a profundidad de algunos pobladores o determinados pobladores de las zonas de estudio. Bueno, antecedentes históricos de cómo llegamos a toda esta expansión, cómo toda esta expansión fagocitó la ciudad de Mérida. Para el año de 1970, la ciudad de Mérida ocupaba solo el 30%. Recordemos que el anillo periférico era el límite artificial que regulaba hasta el 2003 que se podía construir hacia el exterior de la ciudad de Mérida. Para el año de 1970
Mérida ocupaba una extensión de 4.964 hectáreas. Y en un proceso de 15 años, esta superficie se duplica hasta alcanzar una expansión de 10.156 hectáreas. En 1993, con la reforma al artículo 27 constitucional, se libera todos aquellos ejidos, tierra ejidal, la cual ya puede ser vendida. Y en un proceso de 10 años encontramos que de 1990 que tenemos 12.391 hectáreas, lo cual ocupa un 75% al interior del anillo periférico. Al 2010 ya rebasó esta superficie hacia el exterior y ya tenemos 21.682 hectáreas. ¿Por qué sucede esto? Porque en el año 2003, el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Mérida ya permite la creación de fraccionamientos a lo que es el exterior del anillo periférico, y con ello comienza el proceso de la reurbanización de la ciudad de Mérida, que es que todas estas poblaciones rurales próximas a la ciudad, a esta ciudad capital, van entrando a la dinámica y al proceso de la vida cotidiana, de la vida de la ciudad. Prosigue usted, doctora. A ver, bueno, ¿se escucha? Bueno, después de estos antecedentes, es importante que demos un panorama quizá muy chiquito, muy rápido, pero una de las preguntas es, ¿por qué estudiar las expectativas y las incertidumbres de los pobladores de estas comunidades ante el crecimiento urbano? Estos dos aspectos se han convertido en temas de estudio recientes en el campo antropológico a nivel mundial, ya que están relacionados con los cambios en el modelo económico, los procesos del llamado desarrollo, el crecimiento, la migración y la expansión de las ciudades, entre otros factores. En este contexto, el estudio de las expectativas y las incertidumbres que se convierten en aspectos de análisis que nos permite conocer las condiciones que definen la vida cotidiana de los individuos en una sociedad determinada, a la vez que nos muestran las condiciones que se vislumbran a futuro. De ahí que los estudios etnográficos de las condiciones particulares que enfrentan los pueblos nos permiten conocer los problemas más significativos de nuestra sociedad actual. Las esperanzas o expectativas de los pueblos son parte de su bienestar y su predisposición hacia lo que se espera, mientras que las incertidumbres son la falta de esperanza, de certeza y de seguridad sobre algo, ya sea una situación, un evento, al futuro, a lo desconocido, etc. Ambas son posibles de presentarse ante una realidad concreta y son completamente observables y posibles de conocer. Las incertidumbres están sujetas a la existencia de múltiples posibilidades o a la imposibilidad de predecir lo que se avecina. Las incertidumbres con respecto al futuro están por lo general relacionadas con las crisis económicas, el impacto de los fenómenos naturales, que pueden ser los peligros ambientales, o bien ante la implantación o avance de un proyecto o sistema económico, como es el caso del sistema neoliberal, que no es un fenómeno solo local, sino también global. ¿Puede cambiar la siguiente, por favor? Para los pueblos originarios mayas de la península de Yucatán, el territorio y los elementos que lo conforman son una entidad que no se puede ver desvinculada de la existencia humana. Son elementos estrechamente relacionados que cohabitan y se dan vida de manera mutua. Es por eso que para nosotros es muy importante el estudio de cómo los montes y todos estos espacios
que llamarían de vegetación, son realmente el mundo circundante de donde se desarrollaba y de donde se pervivía, ¿no? Como pobladores originarios. En este caso, pues el territorio no es solo la geografía donde se asientan las estructuras construidas por el humano, es una construcción colectiva y un medio con el que se conecta y del que se aprende, a la vez que se establece una comunicación, se dialoga con la naturaleza. El territorio es un medio a través del cual se recrea la vida y se pervive junto con otros seres que permiten la satisfacción de sus necesidades esenciales. El territorio comprende los espacios de sus viviendas, pero también los terrenos cercanos a estas e incluso aquellos que se extienden alrededor de los pueblos. Estos son precisamente los espacios que hoy han sido absorbidos por la mancha urbana. El territorio con sus espacios y los seres físicos e intangibles que lo habitan son parte de la construcción de su cosmovisión, que viene siendo también parte esencial de su pensamiento filosófico y una manera de entender el mundo. Este último aspecto precisamente nos ayuda a comprender la manera como se concibe la habitabilidad contemporánea de los pobladores originarios. En la siguiente, por favor. Podemos encontrar dos concepciones sobre la existencia de lo que llaman vegetación y la importancia de los montes. Para los pobladores de las comisarías y los habitantes de los pueblos mayas de Yucatán, el entorno natural que comprende los espacios del monte o terrenos llamados cash en idioma maya son parte esencial para la recreación de la vida. En él se encuentran las cuevas y los cenotes, que son parte esencial de dicha entidad y tienen dueños a los que ellos identifican, respetan y llaman Yumsilop. Los montes son lugares donde los humanos aprenden para la vida y develan misterios y significados de tanta importancia que han sido referidos en las obras plásticas, en las inscripciones, en los códices, así como en los textos coloniales, tanto indígenas como en las obras escritas por españoles y que todavía en la actualidad se recrean a través de la transmisión oral. Los espacios de vegetación y las áreas verdes, que suelen llamar zonas de arbolado, algunos habitantes de las comunidades mayas los llaman tolches, espacios que son parte esencial de los terrenos circunvecinos a los pueblos y representan el sustento de vida y sociocultural, no solo de las comisarías, sino incluso para algunas de las zonas que ya han experimentado el proceso de reurbanización. El vertiginoso crecimiento urbano por la demanda de viviendas que exige la migración ha traído como consecuencia especulación y compraventa indiscriminada de terrenos en las comisarías. A mayor demanda de viviendas, mayor es la necesidad del espacio para construir complejos habitacionales, nuevos centros de comercio y servicio, y en este proceso, la compra de terrenos en dichas áreas para su posterior venta resulta ventajosa para los empresarios y los grupos constructores, pero desventajosa para los habitantes de las localidades. En este marco es donde podemos encontrar un proceso como es el caso del despojo y la invasión en los terrenos de los pueblos, que se ha convertido en un problema grave y que causa temor e incertidumbre entre los pobladores de las comunidades. Esta es parte de las expectativas e incertidumbres de la zona de estudio, ya que precisamente el crecimiento en esta área al norte de la ciudad, donde ahora los límites vemos que cada vez se expande mucho más, es precisamente parte de una de las preocupaciones que tienen los mismos pobladores, porque cada vez ven más, ¿no?, la presencia de otro tipo de asentamientos urbanos y incluso de viviendas que no están nada de acuerdo precisamente con el entorno y con la tradicional casa que ellos tenían en sus comunidades. La siguiente.
Esta es una imagen que nos revela completamente cuál es el sentir de cada uno de los bandos, por decirlo de una manera, de los grupos que están ahí y que están de alguna manera pugnando por el territorio. Vemos por un lado la cuestión de la venta y cómo se oferta las tierras de la gente de las comunidades, que ya algunos han cedido, pero que otros no, y que precisamente por la presencia de un grave problema que enfrentan contra la llamada mafia inmobiliaria, que se ha apropiado de terrenos ejidales, que los han vendido incluso en lo oscurito, con algunos también que son a lo mejor comisarios, ¿no?, de las mismas comunidades, pero que de repente se encuentran que ya les vendieron su propiedad. Entonces, esta es una manera de darnos cuenta de qué tan grave es este problema en las comunidades, porque mientras unos están ofertando, ¿no?, la compra de los terrenos, los otros están anunciando que esta propiedad es ejido del pueblo de Chabeclecal, e incluso tienen ahí todos los datos de los oficios del pleito agrario que entablaron y que tardaron 7 años para poder recuperar sus territorios. La siguiente, por favor. Esta es ahora la fisonomía de las comisarías, que ha cambiado el paisaje, ¿no?, del medio rural, y que se convierte en un elemento ajeno a sus necesidades y posibilidades. Mientras por un lado vemos la imagen de una de las haciendas que todavía está ya se está derrumbando, se puede decir, y que de hecho está deshabitada. A 2 cuadras vemos, ¿no?, la construcción de esta avenida, que ya es una arteria importante del norte de Mérida, que es la García Lavín, la avenida García Lavín, y vemos al lado, ¿no?, cómo están construyendo edificios de pisos, de muchos pisos, ¿no?, que nada tiene que ver el tipo de vida de este tipo de construcción con la vida que se tiene en sus pueblos. La siguiente. La pérdida de los espacios de identidad comunitaria. Este es otro problema que enfrentan los habitantes, porque no solamente es el despojo de sus tierras, ahora resulta que también el templo, la iglesia católica, tenían ellos para ir a ¿cómo dicen?, a cumplir con su deidad, con sus dioses, con su religión. Ahora resulta que la cooptan, ¿no?, la gente rica de la comunidad de Temozón, y convierten lo que era la iglesita, ahora ya resulta que es un lugar con aire acondicionado, a donde ellos ya además se sienten completamente ajenos, y donde quizás sus vestimentas hacen un poco de contraste, ¿no?, con la presencia de los que van al servicio dominical, y que obviamente llegan en grandes coches que además ocupan todo el espacio de su plazuela, ¿no?, que ellos además la utilizaban para reuniones comunitarias y familiares durante los domingos, ¿no? A ver, ¿puede cambiar la otra? Ahí está la pérdida de los parques, de las canchas, que ahora también se las han apropiado las escuelas privadas que están allá, y que ahora prácticamente han sido ya parte del dominio de los propietarios, nuevos propietarios de estas áreas, y que obviamente van desplazando las actividades de la gente de las comunidades. Precisamente el choque de la utilización de las canchas con los tiempos de las fiestas patronales de las comunidades, pues chocan, y la gente empieza a sentirse incómoda en sus propias comunidades, porque los nuevos habitantes se quejan de que no pueden utilizar la cancha y estacionar sus Mercedes-Benz, cuando ellos obviamente lo que necesitan es espacio para poder continuar, ¿no?, con sus festividades, que es parte importante de su identidad cultural como pueblo maya. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son otras cosas? Falta una. La siguiente. Rápidamente vamos a ver cuáles son los costos de vivir en las comisarías, que son parte de sus expectativas para permanecer en sus comunidades de origen. En primer lugar, ellos están enfrentando el aumento en el costo de la vivienda,
aumento en los costos de la energía eléctrica, el aumento en el transporte público. El líquido vital empieza también a escasear por el aumento en la demanda de los complejos habitacionales vecinos. La evaluación del impuesto, la elevación de este impuesto predial que se ha visto como en un periodo de 6 años, allí dice 8, pero en realidad son 6 años, que ha subido el 60%. Es uno de los problemas que enfrentan porque antes pagaban pues una cantidad mínima por sus territorios, por su propiedad, y ahora resulta que como ya hay casas residenciales, ya hay complejos habitacionales, ¿no? De gente de mayor ingreso económico, pues obviamente la tierra empieza a tener, ¿no?, un costo diferente, y eso hace que haya aumentado también el impuesto de sus espacios. Los gastos ocasionados por la necesidad de invertir en el levantamiento de bardas y cercas para delimitar sus terrenos y evitar las invasiones. Hasta hace poco ellos realmente conocían, todos eran vecinos, todos sabían de quién era el territorio, de quién era elegido, y no tenían que estar levantando ni cercas, ni bardas, ni nada. Y ahora resulta que si no lo hacen, es muy probable que sean invadidos por estos grupos precisamente de la mafia inmobiliaria que trata de apropiarse de los terrenos, ¿no?, que aparentemente se ven como si no tuvieran dueño en estos espacios. Bueno, pues a manera de conclusión, podemos afirmar que el crecimiento urbano y la modernización experimentados en la ciudad de Mérida ha sucedido en detrimento y deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones originarias. Actualmente es menos frecuente la posibilidad de realizar sus actividades productivas tradicionales en las que se apoya su economía familiar. La confrontación entre las poblaciones originarias de los nuevos con los nuevos pobladores de los complejos residenciales es un factor que muestra la desigualdad económica, las sociales y las culturales también, y como expresó el doctor Pacheco, es precisamente un problema de choque cultural. En resumen, se puede señalar que el proceso de crecimiento urbano y la intensa migración de los connacionales y extranjeros no se ha traducido en mejoramiento de las condiciones de vida de estas poblaciones, sino por el contrario, los ha llevado a un proceso de pérdida de algunas de sus costumbres con las que se reproducían social, cultural, y al mismo tiempo que fortalecían su sentido de identidad como parte de las comunidades mayas de Yucatán, lo que se desdibuja con la percepción y pertenencia a sus pueblos o a la ciudad de Mérida. La realización de sus costumbres y expresiones culturales, así como la forma de habitar el territorio, nos muestran la existencia de dos maneras de concebir el espacio y de ser y hacer comunidad. Incluso para ellos, transitar en las calles de sus pueblos, como hasta hace una década, es algo que resulta incómodo y peligroso por el intenso tránsito vehicular que pasa en sus estrechas calles. La pérdida de los montes y sus espacios de vegetación ahora les permite la realización de actividades que son el elemento de arraigo que nos planteamos, y nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las expectativas para los pobladores de las comisarías de Mérida? Al parecer solo tenemos 3 que hasta donde hemos podido investigar. La resistencia, como es el caso, por ejemplo, de algunas comunidades como es la Santa Gertrudis Copó y también Tzotzil Norte, que han estado pegando ya en todos lados de su comunidad una serie de letreros como este, donde se muestra de alguna manera el que ellos están dispuestos a defender su territorio. La resiliencia, como es el caso también de algunos otros que, bueno, han encontrado en que su comida tradicional, la tradicional yucateca, abrir pues un espacio para la venta a la gente que llega, a los nuevos residentes del espacio, pues invitarlos a probar sus delicias e integrarlos también en nuestra cultura, ¿no?, culinaria. Y en la otra está también pues la migración, que en este caso pues la mayor parte de ellos está ya pensando en si se salen o no de sus comunidades porque ya se sienten ajenos a ellas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ruby. Vamos a darle paso a
Bueno, a continuación vamos a darle el paso a la compañera Marilena Torres, la doctora Marilena Torres, que nos va a hablar acerca de los impactos insostenibles de los megadesarrollos inmobiliarios en el estado de Yucatán. Buenos días. Pues empiezo agradeciendo la participación. Empiezo agradeciendo la participación de mis compañeros, pues que sirve como un preámbulo de lo que yo les voy a mostrar, que tiene que ver con si realmente somos o no sostenibles. Si nosotros hacemos una... ¿Lo controlo yo? ¿Sí? Ok, gracias. Si nosotros hacemos una evaluación, ¿sí?, de los objetivos de desarrollo sostenible, nos vamos a dar cuenta en primera instancia que el número 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, ¿sí?, empiezan con una vivienda adecuada, con una planeación de ciudad adecuada, y esto nos posiciona al centro, ¿sí?, y todos los demás objetivos de desarrollo sostenible están directamente relacionados y pueden salir adelante como una ciudad sana, como el hambre cero, etcétera, a partir de una adecuada planeación. Nosotros vemos que en estos 100 años de crecimiento que se registran en la ciudad, pues lo que se ha ganado es que ha empezado en los últimos 20 años de nuevo desarrollo, cambiando ese modelo de extensión urbana por la dispersión y la segregación. En este contexto, sí, pero no me hace caso. Sí la puedo retroceder, pero no la puedo adelantar. No me hace caso para adelantar. Te hago así, la cambias. Gracias. ¿Ah? Y te juro que lo estoy haciendo fuerte, ¿eh? O sea, hasta el tope. Bueno, la siguiente. En este contexto, una de las cosas que más preocupan cuando hablamos de desarrollo sostenible tiene que ver con la deforestación que se hace como modelo de desarrollo. Se ha hablado de que el diseño urbano de estos desarrollos son de hacer que un terreno que tiene selva baja caducifolia, que tiene fauna asociada y que es parte elemental del ciclo del agua, se utiliza el diseño de la hoja en blanco cuando se quita completamente la selva con todo lo que esto tenía y se sustituye por planchas de concreto y asfalto que interrumpen el ciclo del agua. En este contexto, el 5% de la forestación se debe exclusivamente a la urbanización. Y es preocupante no por el porcentaje bajo que representa, sino por el modelo de sustitución total por área impermeable. Mientras que los otros elementos de deforestación, pues son para ganadería y para agricultura que de alguna forma pueden mantener el ciclo. Esta deforestación se da en torno a las políticas neoliberales de ofrecer al Estado y las playas desarrollos inmobiliarios en la periferia de la ciudad. La siguiente, por favor. En este modelo nosotros hacemos una comparativa con la planificación del desarrollo urbano cuando empezó en 1980, que nos hablaba con toda claridad de que había un cinturón a todo lo largo del periférico, ¿sí?, un cinturón de 500 metros de área verde que iba a servir como un contenedor, como un umbral de vegetación que le diera a la ciudad una calidad ambiental. Y teníamos a partir del aeropuerto una zona de recarga del manto acuífero para cuidar el desarrollo de las ciudades. En este contexto y la calidad urbana, nosotros observamos que
el famoso periférico ya no solo no tiene estos 500 metros, sino que además el periférico ya es un anillo, circuito interior de la ciudad, ¿sí? Que incluso debe tener semáforos, debe uniformarse lo que son los pasos, ¿no? Para que nosotros podamos circular. La siguiente. En este modelo, sí, de crecimiento, se han dado conurbaciones, que son los morados, sí, se ha dado crecimiento, y el tema es que el crecimiento que nosotros observamos en las áreas azulitas es el que se ha dado en los últimos tiempos y tiene que ver con modelos de alta densidad constructiva y habitacional. Incluso le llaman amenidades a cosas que no cubren con el equipamiento urbano que debe de tener para la cantidad de la población. Vemos que tiene ritmos duplicadores cada vez más cortos, y en este modelo, no pues, la siguiente. Bueno, en estos límites de crecimiento vemos que hay fraccionamientos de 10,000 viviendas que equivalen, de acuerdo al sistema urbano, a la fundación de ciudades. Quiere decir que son fraccionamientos que nacen con déficit urbano y que, de acuerdo a hacer una ciudad, pues prácticamente deberían de tener su presidente municipal, deberían tener su teatro, y tener sus propios servicios. Esto lo que ha impactado es meterle a la ciudad de Mérida un déficit a su equipamiento y a su infraestructura. Esto con respecto a la ciudad de Mérida, y específicamente tenemos el caso de Cauquel, donde se ve claramente cuál es su calidad urbano-ambiental, ¿sí? ¿Cuál es este modelo de desarrollo, que fue además un modelo promovido por el Estado, un plan de vivienda? Y observamos también cómo el modelo de privada que tiene Gran Santa Fe le ha cortado el paso y la comunicación al pueblo de Cauquel por la parte norte. Entonces, no es un modelo que se vea que tenga integración y mucho menos desarrollo urbano sostenible. La siguiente. Vemos además todos los conflictos viales que nosotros tenemos, tiene que ver con las salidas y las conexiones de la ciudad de Mérida, que muchas de estas carreteras datan de la época ancestral prehispánica. Nadie se ha preocupado por hacer un trazo vial que conecte realmente estas infraestructuras, como sí estaba previsto en el plano de 1980, que hablaba de corredores urbanos para comunicación interna externa. Entonces, estas calles nosotros vemos que van ampliando su espacio, pero cuando llegan a la ciudad o cuando llegan a las localidades vuelven a estrecharse, ¿sí? Y no hay posibilidades de hacer, por ejemplo, a Cauquel un periférico, porque tendría que darle toda la vuelta a Ciudad Cauquel, o perder en Cauquel su patrimonio para ceder espacio a las vialidades. Entonces, la siguiente, nosotros observamos también en cuanto a las vialidades que es inconcebible que las calles del centro histórico, que fue una ciudad fundada para el tránsito de peatones, jinetes y alguno que otro carruaje, ¿sí? Sean más grandes que las que tienen ahorita los fraccionamientos, que tienen camiones, vehículos, triciclos, bicicletas y todo. Actualmente el parque vehicular está casi un vehículo por persona en el estado de Yucatán. Vemos, por ejemplo, que los derechos de vía, ¿sí? Son utilizados como parques. Esto se ha dado muy comúnmente cuando el derecho de vía es una zona de restricción por seguridad, porque ponen en peligro a las personas. Pero lo más inconcebible es que si medimos el área verde que se conserva en estos derechos de vía, nosotros vamos a ver que es menos del 20%. Y ¿qué es lo que sucede? Que los árboles no tienen espacio para crecer y tener un desarrollo y terminan convirtiéndose en un peligro para la sociedad. Esta es la consecuencia de las transformaciones. Nosotros vemos que no solo tenemos la isla normal de calor, sino que todos los elementos nuevos de alta densidad, todos los fraccionamientos nuevos están aportando modelos de calor a la ciudad, convirtiendo lo que tradicionalmente debe ser una isla de calor en una dona de calor, en un cinturón de islas continuas de calor, que son las zonas más calientes de la ciudad. La siguiente. En este modelo nosotros vemos, ¿sí?, que también se interrumpe el ciclo
del agua. No llueve parejo en la ciudad de Mérida y llueve de manera intensiva. Toda la gente desagua a la calle no tiene capacidad para absorber su agua, solo se contamina con aceites y gasolina y entonces llega al subsuelo horas después contaminada, ¿sí? La siguiente, en consecuencia, vemos, por ejemplo, esta falta de un diseño urbano adecuado en donde los camellones, ¿sí?, estén más bajos que las vialidades y tengan interrupciones, ¿sí?, para que el agua pueda estar. En este caso, sí, el agua llega al camellón porque ha superado el nivel del camellón. Y también vemos, por ejemplo, que a partir de esos encharcamientos por los extensos niveles de agua, tiene una proliferación de fauna endémica nociva, que son normales como moscos, ratas, cucarachas, etcétera, pero esto se ha incrementado para volverse un problema de ciudad. Siguiente. En este contexto vemos que todas las localidades se quedan sin agua y sin electricidad en algunos periodos. Ya vimos cómo muchas de las conexiones de agua son interrumpidas para darle servicios a esos nuevos desarrollos y sobre todo verticales que son de alta plusvalía, dejando a las poblaciones sin atender. El 100% de las colonias de Mérida presentan fallos de algún servicio, de agua o de electricidad. El 100% del centro urbano histórico presenta fallos por su cambio de uso, por la gentrificación, y son resueltos en 50% con instalaciones auxiliares. O sea, dejando a la población local que no puede hacer cisternas y que no puede comprar una planta de energía, aún más sin el servicio. El 50% en el norte registra fallos prolongados. Esto es cierto, pero el 79% del sur tiene fallos prolongados y reincidentes. La siguiente. En este contexto vemos que todo el modelo de planeación prácticamente es para urbanizar todo el municipio. No hay políticas de control y vemos todo lo que comentaron los compañeros, ¿sí? Los terrenos en venta, la plusvalía, y esto es grave consecuencia porque mucha gente que están acostumbradas a que son milpas, de repente se vuelven en lotes de inversión. La siguiente, observamos que es desordenado y como consecuencia, pues Mérida, ¿sí?, al no tener un concepto claro de en qué subyace el que es una sociedad con cultura de la paz y tranquila, pues esto ha perdido este modelo y ha salido, está bajando poco a poco, actualmente está en el lugar 12. El 95% de los migrantes se sienten seguros con respecto a su lugar de origen. O sea, vienen de lugares más peligrosos buscando la paz de Mérida, etcétera. Pero a veces ellos son los que traen la violencia también. Más del 70% de los habitantes yucatecos aún se sienten seguros en la ciudad. Pero de este 70%, el 60% percibe la inseguridad por los migrantes. Y ya mencionamos este señor que entró y desbarató una cafetería, el que le apagó la música al ciego que está tocando en el centro, etcétera. La siguiente. Y pues hay que cambiar este modelo de desarrollo urbano. Las autoridades tienen que hacer sentir su valer de que son los que tienen la única solución a este problema. Y pues hablamos de, queda pendiente trabajar sobre los límites que se considera un fraccionamiento en cantidad de vivienda, lo que es una traza con dimensiones y espacios públicos verdes y vialidades arboladas. Es la última, estoy en tiempo. Dimensiones de dimensionamiento aéreo y capacidad de equipamiento, infraestructura para densidad habitacional media y no mínima, y vialidades adecuadas al tipo y cantidad vehicular. En cuanto a la vivienda, sí es adecuado el condominio de suelo, porque esto evita que la gente extienda sus viviendas, pero hay que revisar con mucho cuidado que las áreas verdes sean por hectárea, un parque por hectárea para poder recuperar lo que se ha estado perdiendo en cuanto a densidades. La siguiente, y con esto ya termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Marielena Torres, que nos... Okay. Entonces, lo que les propongo es que, porque está vinculada a la presentación que hice con lo que iba a mencionar ahorita como parte de participación en esta mesa,
es que puedan poner otra vez la presentación para que pueda acabar y lo voy a hacer rápido. ¿Sí? Amable. ¿Eres tú o soy yo? Bueno, algo de esto ya fue mencionado por los compañeros en relación al tema de la gentrificación. Aquí básicamente es, en la investigación que hicimos, pues hemos encontrado que este fenómeno se está dando tanto en el interior de las... Hemos encontrado que este fenómeno se está dando tanto en el centro histórico como en algunas de las comunidades ya mencionadas, Temozón Norte, Chablecal, pero también estamos viendo que en algunas otras zonas, como por ejemplo la colonia Alemán, que tienden a tener propiedades relativamente más grandes, también se está observando interés por muchas de las inmobiliarias para comprar propiedades relativamente grandes y construir edificios de departamentos o pequeños fraccionamientos. Y en ese sentido, pues estas colonias, junto, por ejemplo, la México, están en proceso de gentrificación también. Y eso, bueno, básicamente uno de los efectos que genera este fenómeno que ya se ha platicado es que va cambiando el perfil sociodemográfico de la población de estas zonas y va generando cambios en estilos de vida, las dinámicas familiares, desvinculación comunitaria, inclusive tensiones entre los nuevos y los viejos ocupantes porque por la competencia de acceso a recursos o porque de repente el costo de la vida se incrementa. Ya habíamos mencionado el tema del impuesto predial, pero también algunos comercios tienden a subir el precio de los productos y servicios que venden. Entonces son como situaciones que se van generando, que acompañan al proceso de gentrificación. Creo que, bueno, ya han habido varios de nosotros que estamos tratando de construir un modelo de desarrollo urbano, continuando con la influencia que tiene el sector inmobiliario en el modelo, pues nosotros estamos viendo que gracias a esa participación, pues se está contribuyendo a la construcción de un desarrollo urbano que es disperso, fragmentado, que genera ineficiencias en el uso del suelo, como hemos visto, problemas de conectividad y aumento en la complejidad de la segregación socioespacial, la exclusión física y social de aquellos que pertenecen al mercado global, los que sí tienen para pagar ese estilo de vida y quienes no lo tienen. En el caso particular, cuando hablamos en la presentación de complejización de la segregación socioespacial, porque tal vez acá, bueno, de hecho, en este mapa podemos ver grandes zonas, ¿no? Las clases medias altas, las clases medias y las clases trabajadoras aquí. Y bueno, hay otros subcategorías dependiendo del método que se utilizó para generar, o sea, las áreas geoestadísticas que se integraron y los indicadores, pues en función de eso fue dando, ¿no? Entonces aquí empiezan a ver como que otras subdivisiones, ya no alcanzo a ver el detalle porque la imagen pues está cortada. Sin embargo, lo que sí les puedo mencionar es que en colonias como por ejemplo la colonia Maya, uno empieza a encontrar que adentro de las manzanas, de algunas manzanas, empieza a ver como que una segregación socioespacial a un nivel como más micro. Porque de repente, si vamos a esta escala, toda la colonia Maya va a aparecer como determinado nivel socioeconómico, pero cuando nos vamos a escalas más pequeñas, vamos a empezar a encontrar otros niveles de segregación
socioespacial. Y esto es básicamente a lo que nos referimos cuando hablamos de que se está complejizando este fenómeno. Y básicamente todo esto lo podemos claramente asociar con todas esas acciones que el sector inmobiliario, tomando en consideración que muchas veces personas, vamos a decir, comunes y corrientes, cuando deciden entrar al mercado inmobiliario a dar en renta o volverse a comprar, remodelar, esto que le llaman flipping, etcétera, pues en todo eso ya empieza a participar. Creo que esa parte también respecto de la reflexión también debe invitarnos a preguntarnos qué hacemos nosotros en aras de nuestro propio interés económico, al igual que estos grandes empresarios que están haciendo pues su negocio, lo cual está permitido por por el marco legal actual, ¿no? Algunos comentarios, y bueno, ya se han dado algunas estadísticas en relación a la deforestación. Nosotros en esta presentación en particular tratamos de asociar esa expansión urbana a las afectaciones que el modelo de desarrollo tiene en el fenómeno de cambio climático, que básicamente es el calentamiento de la atmósfera. Pero recordemos que el cambio climático pues es un fenómeno que es iterativo y que básicamente como sociedad nosotros afectamos el medio ambiente tiene sus propias leyes y procesos y se generan una serie de fenómenos, vamos a llamarle huracanes, vamos a llamarle sequías, vamos a llamarles olas de calor, que pues es básicamente la forma en la que el cambio climático nos impacta ya de vuelta. En la presentación no estamos incluyendo aquellos eventos hidroclimáticos extremos que se han experimentado en los últimos 20 años. Realmente de las cosas que hemos estudiado, hemos visto que realmente son de estos impactos como del lento, o sea, por llamarles del lento impacto, cuestiones como olas de calor, incremento paulatino del calor, y no esos grandes eventos como suceden tal vez en la costa de Quintana Roo, que cada par de años llega un huracán y barre con la costa, ¿no? Con algunas comunidades. Aquí, milagrosamente, ya más de 20 años, una cosa por el estilo, no hemos tenido fenómenos de ese tipo, ¿no? Lo más cercano creo que fue en el 2022, cuando tuvimos una serie de tormentas tropicales unas tras otras y que generaron inundaciones. De hecho, en una de las presentaciones se vio y ahí en las Américas, en el fraccionamiento de las Américas se inundaron las casas y bueno, no daban crédito de cómo es que se estaban inundando las casas y ahí hasta se metieron personas que estudian la geología y descubrieron ahí ciertas cuestiones que se desconocían de cómo está el manto freático y básicamente el suelo en esa zona y que básicamente el agua regresó, porque recordemos que el agua por gravedad se infiltra y va hacia la costa, pero en ese lugar no fue hacia la costa, se quedó estancada, no se sabía que existía ciertas formaciones geológicas allá que no permitían la infiltración y por el contrario estaban haciendo que esa agua regresara. Y eso fue la explicación técnica de por qué por qué ese fraccionamiento se inundó. Esos impactos, pues probablemente los podíamos sumar a esta discusión que estamos teniendo. Lo importante acá que quiero resaltar es que básicamente esta expansión urbana ha implicado una deforestación en estos últimos 20 años de aproximadamente 6,000 hectáreas y tomando en consideración, digamos, la cantidad de CO2 generado por hectárea de selva baja caducifolia, se estima que son 391,200 toneladas de CO2 que este proceso de desarrollo humano ha contribuido al cambio climático. Y bueno, sin embargo, la urbanización no solamente genera contribuciones al fenómeno del cambio climático, sino también
fragmenta ecosistemas, algunas de esas cosas ya se han mencionado, reduce la biodiversidad y altera los ciclos hidrológicos locales, ¿no? Sin embargo, lo que resultó para nosotros ser más impactante no fue tanto o exclusivamente el proceso de transformación del uso del suelo, sino luego el uso, porque bueno, la ciudad se construye, luego se está usando y básicamente lo podemos ver en hidrocarburos que son para nuestro parque vehicular, es básicamente movido por hidrocarburos altamente emisores de gases de efecto invernadero. En el caso de la presentación solamente estamos prestando atención al consumo de la energía eléctrica y en este caso se calcula que son 9.1 millones de toneladas de CO2 equivalente que se están, que este proceso de desarrollo urbano de, pues de Mérida, el municipio, es lo que se ha contribuido al fenómeno del calentamiento global. Y bueno, yo creo que acá pueden venir muchas discusiones de que si hemos contribuido poco, mucho, es relativo. Al final del día, creo que todos de alguna manera participamos por el estilo de vida. Muchas veces no tenemos alternativa, tenemos que estar en determinados lugares con relativo poco tiempo y eso implica que tienes que tener un vehículo y consumir hidrocarburos y por lo tanto contribuir. El diseño de la ciudad no ayuda mucho, sin embargo también muchas veces son la comodidad que cada uno de nosotros buscamos, que también pues termina teniendo que ver, ¿no? Y en ese sentido pues el comentario va como para apelar a una reflexión interna de cuánto realmente cada uno de nosotros contribuye a este fenómeno por cuestiones de estilo de vida, más que por cuestiones del modelo económico o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra compañera ya había hablado del tema de sostenibilidad. Creo que se ha dado una serie de explicaciones de por qué el modelo de desarrollo urbano no es sostenible. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, como yo les comentaba, la investigación está buscando alternativas que puedan servir como mecanismos de adaptación al cambio climático. Y sabiendo que la economía es básicamente lo que mueve el crecimiento urbano pues de aquí y de cualquier ciudad, pues estamos buscando qué modelos nuevos o alternativos económicos pueden contribuir, ¿no? Y básicamente todos estos son como que agrupados bajo la sombrilla de nuevas economías o economías alternativas. Y dentro de estas, pues tenemos la economía circular. No son todas, existen muchos más modelos. Para esta presentación, eso es lo que estamos trabajando. Y podemos estar la economía circular, la economía social y solidaria. Y de hecho, algunas de estas, o por ejemplo, si no mal, la economía social y solidaria de alguna manera ha sido tomada por el mismo gobierno federal para tratar de aplicar en algunos otros sectores. Se puede aplicar cada una de estos modelos económicos para todos los sectores de la economía. En este caso, nosotros lo estamos aplicando para el sector inmobiliario, ¿no? Está el movimiento transición y finanzas éticas. Son básicamente los modelos que utilizamos. Cada uno de estos modelos tiene una serie de principios que, a partir de los cuales genera, vamos a llamarle su filosofía, ¿no? O cómo concibe que una nueva economía que contribuya al desarrollo sustentable deba funcionar. Y lo que en esta tabla estamos mostrando son cuáles son las prácticas detectadas, porque en las primeras láminas yo les presenté como que todo lo malo, ¿no? O todo lo que se considera malo y que están haciendo por el sector inmobiliario, pero también hay cosas que hacen que pueden contar a favor de nuevas economías y por lo tanto estar contribuyendo favorablemente a un desarrollo sustentable, urbano sustentable. Y eso es básicamente lo que estamos queriendo hacer mostrar en esta tabla con la intención de ver cuáles también son esos huecos, porque resulta que tal vez por cuestiones de tiempo no voy a poder ir en más en detalle. Digamos que de alguna manera se recopila acá como el hallazgo. Dice,
si bien dentro del sector inmobiliario del municipio de Mérida son varias las prácticas de negocio que se alinean con algunos de los de los principios que fundamentan los nuevos modelos económicos alternativos, también se observa, y de hecho voy a empezar por el número 2, que detrás de las prácticas que sí se llevan a cabo, que son las que están acá, hay alguna motivación por continuar el crecimiento del consumo de productos inmobiliarios y la acumulación de capital, es decir, que contribuyen al objetivo último del modelo económico que en principio quieren reemplazar. No estoy diciendo que el nuevo modelo económico sea equivocado, sino que la motivación que lleva al sector inmobiliario a utilizarlo es lo que tiene que cambiar. Recordarán la conclusión que se dio anteriormente. Voy a tratar de buscar un ejemplo concreto. Miren, por ejemplo, dice es un paquete, ¿no? Reforestación, desarrollo de viveros, y bueno, coincide con todos estos palomitas. En la economía circular, regeneración de recursos, economía social y solidaria y corresponsabilidad, y así, ¿no? Participación de familias y proveedores en las acciones ambientales. Algunas de estas empresas han establecido programas que enmarcan dentro de lo que es empresa socialmente responsable para torcer la mano a sus empleados y a sus proveedores para que se pongan a sembrar árboles. Pero van mucho más allá, porque han generado geoportales para darle seguimiento a esos árboles. Y eso lo hacen con la intención de llevar como un seguimiento, porque eso les sirve para obtener mejores financiamientos. ¿Para quién? Para quien controla el geoportal, que básicamente es la empresa que está obligando a sus empleados y a sus proveedores a hacerlo, y indirectamente están trabajando para el beneficio económico de esa empresa en particular. No lo están haciendo o al menos en ese caso, no estoy diciendo que sea una generalidad, pero vamos a través del trabajo de campo averiguando estos asegúnes de que dices, mira qué padre, estás plantando árboles o estás poniendo o haciendo tu certificación Edge, pero es porque quieres tener un mejor calificación a la hora de recibir el financiamiento, y no por digamos, una motivación que sea realmente un desarrollo sustentable. Por el contrario, hay muchos otros principios que no siempre de los mismos modelos, en los cuales no hay una sola práctica en funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que dentro de la economía social y solidaria no se detectaron prácticas que apelan a principios como la equidad y la justicia social, satisfacción de necesidades colectivas, educación y concientización. O sea, podemos ver que hay huecos, entonces su selección es discrecional y es entendible. Bueno, su negocio es hacer negocio con inmobiliario, pues es entendible. Ok, entonces, y acá pues llegamos a la conclusión que les había planteado en mi primera intervención, que básicamente es que el sector inmobiliario pues está contribuyendo a este modelo de desarrollo urbano, que por diferentes razones que ya fuimos escuchando, no es sostenible. En ese sentido, no contribuye a la sustentabilidad urbana, tampoco está contribuyendo a mitigar el fenómeno del cambio climático. En ese sentido, tampoco es, como le dicen, desarrollos resilientes al clima. No está siendo resiliente al clima, y porque pues sus medidas de mitigación y adaptación son son pocas o no tienen la magnitud de los retos que se están enfrentando, ¿no? Y todo el argumento que también les di con anterioridad en relación a que hay una motivación, al final del día se vuelve a ser evidente que el modelo económico que predomina, al menos en la tropicalización de esas buenas intenciones de los modelos alternativos, pues termina siendo el modelo capitalista,
Y yo creo que no hay nada de malo con el modelo capitalista, pero siempre y cuando se fuera bien encauzado, ¿no? Yo creo que hasta acá llegaría mi presentación y pues una disculpa por haberme robado el tiempo. Creo que ya me compensé. Gracias. Pues muchas gracias al doctor Mauricio por su intervención y qué bueno que pudimos concluir todas las ponencias de la mesa panel. Pues me han comentado que podemos tener un breve espacio para poder hacer alguna pregunta, alguna aportación, si quieren complementar algo, pues adelante, tenemos como 10 minutos o 15 minutos. Pues, sí, adelante. Sí, vale. La regulación, ¿no? De urbanización, sobre todo, pues, con instrumentos, ya lo mencionaban los compañeros, como el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Que, pues, que no toma en cuenta, por ejemplo, invisibiliza infraestructuras, ¿no? Como el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? O no toma en cuenta, pues, reconocimientos constitucionales como el derecho que tienen los pueblos, las comunidades indígenas para la libre determinación de sus territorios, ¿no? Y son los instrumentos que están regulando actualmente el crecimiento urbano, ¿no? No solamente acá en Yucatán, sino pues en todo México. Es algo reciente, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas tienen ustedes para que esos instrumentos pues incorporen pues todas estas vertientes, ¿no? Legales que pues a la larga esperemos que toda esa conflictividad pues sea también regulada, ¿no? Pues con un buen ordenamiento urbano. No sé qué tengan ustedes para decirnos sobre ese tema. ¿Alguien más quiere? Yes, ok. Se lo puede pasar al compañero. Sí, yo quería comentar, por ejemplo, que toda obra requiere de un estudio de impacto ambiental. Eso es de cajón, ¿no? Que se tiene que hacer, ¿no? Y muchas veces ahí está el negocio de varias empresas y consultoras. Básicamente, yo he prestado mi servicio como consultor para empresas privadas y la guía que te dan la Secretaría de Desarrollo Social es muy básica para la parte social. Son cuadritos, impacto mayor, menor y recomendable. Entonces, uno puede hacer un tipo de diseño de encuesta y todo ese tipo de cosas, pero al final probablemente te pide que llenes una hojita que diga que sí, que no hay impacto negativo. Yo soy antropólogo, le meto etnografía para que cambie la cosa, pero yo he visto cuando publican los reportes finales, porque deben ser públicos, por ejemplo, la empresa creo que se llama Energía Viva, es un resumen de 10 páginas y todo está así. Ok, sigan con el proyecto. Entonces, está verdaderamente, esta parte creo que casi no se evidencia de las mías que tienen que hacer al respecto y pasan como, es dinero. Y de hecho hay algunos académicos que tienen empresas y lucran con ese tipo de impacto. De hecho, acaparan creo que algunos creo que saben el nombre de esas personas, pero es lamentable, ¿no? Ese tipo de situación que pasa, ¿no? Necesitan la certificación de impacto ambiental. Aquí está, papelito, se certifica, se avala y adelante con la empresa, ¿no? Y a veces se hacen los estudios porque me ha tocado verlo. Hace el estudio antes que empiece toda la licitación. Yo dije, ¿pero por qué lo tengo que hacer antes? No, es que tienes que hacerlo y te marean con un papeleo, ¿no? Ya vemos muchos antropólogos que trabajamos en ese sector por falta de otro tipo de oportunidades laborales, ¿no? Pero eso es algo muy importante a considerar en ese tipo de estudios. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, de mi parte yo creo que me gustaría responder un poco de manera general a las preguntas que se han hecho. Y hoy en la mañana escuchábamos la ponencia magistral muy interesante con respecto a la democracia y cómo la democracia de alguna manera debe responder prácticamente a lo que es las necesidades del pueblo, ¿no? O sea, pero a mi manera de ver, el concepto de democracia también ha perdido su esencia original, ¿no? Tal cual fue formulada. Y la democracia, a final de cuentas, lo que está sucediendo y lo que estamos viendo acá es que se hace a modo, se utiliza a modo. Aquí pareciera que el concepto de democracia se pareciera al de la razón, de que todos creemos que tenemos la razón en la mano.
Y de esa manera se ha trivializado el concepto de democracia, como se ha trivializado también las actividades que los diversos grupos realizan para poder organizarse y dar una respuesta a todos estos fenómenos y problemas. Vemos que por una parte el gobierno tiene esa política de expansión urbana, de desarrollo urbano, la está potencializando, dice que la ciudad la argumenta como si fuera una política, que la ciudad está vendiendo prácticamente, pero por otra parte no entra una regulación. Se finge que existe esa regulación de la que hablaba el compañero, de que existen patrones que deben de respetarse, pero a final de cuentas, ¿qué hacen los grupos? Tienden a replegarse a lo que sus patrones, a lo que el dinero les puede dar. Hoy, en la conferencia de la mañana se decía, bueno, hay que organizar grupos, los grupos de mujeres, los grupos pues, de respuesta a todos estos fenómenos que se están dando. ¿Qué es lo que sucede cuando se institucionaliza? Pues se repegan a la institución porque reciben recursos. Y en ese sentido, va a sonar feo, pero creo que es la palabra adecuada. Se prostituyen los grupos que a final de cuentas se dicen ser los defensores de los derechos de los ciudadanos, los defensores del medio ambiente, los defensores de regular las cosas, de ejercer la justicia, la equidad, de ver que verdaderamente se respete los valores culturales de los pueblos originarios. Todos en sí luchan por sus propios intereses y se olvidan de la sociedad. Y de alguna manera, nosotros a través de las investigaciones, pues lo que hacemos es revelar realmente, dar a conocer estas evidencias y de alguna manera para ver si los tomadores de decisiones puedan hacer algo. Pero la gobernanza es muy difícil alcanzarla. Yo creo que hoy se hablaba que ya prácticamente tenemos 100 años en este proceso de instalar una democracia real y aún no lo conseguimos. Y por lo tanto, las expectativas y las incertidumbres siempre están presentes. Actualmente lo vemos con los jóvenes que están egresando de las facultades y tienen una incertidumbre total de hacia dónde van a trabajar, qué van a hacer. En realidad, la ciudad de Mérida, cuando se ve, se dice hay trabajo, hay vivienda y eso, pero el trabajo que hay aquí es un trabajo muy mal pagado. Y en este sentido, pues realmente es una mentira, se cae en la mentira. Y en este sentido también se está prostituyendo estos programas que los diversos grupos que están, que se profesionalizan para afrontar estas situaciones, a final de cuentas se acaban replegando hacia las instituciones, ¿no? Yo sí quisiera hablar de tres cosas muy puntuales que entran dentro de este marco y que, pues, de alguna forma ayudan a sentir que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad social. La primera tiene que ver con la manera en que se conforman los consejos de desarrollo urbano. Si nosotros los analizamos, ¿sí? Están presentes los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros, la Cámara de la Industria de la Construcción, la Canadevi que hace vivienda, etcétera, y por parte de la gente que estudia los efectos que estos empresarios hacen en la ciudad, está presente una persona de la Universidad Autónoma de Yucatán, cuando la Universidad Autónoma de Yucatán tiene estudios de ingeniería, estudios de ecología, estudios antropológicos, estudios, etcétera, 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 ¿no? Hay uno de la Universidad Marista, uno de la Universidad Anáhuac, uno de la Universidad Modelo, y a la hora de votar ganan las empresas. ¿Qué podremos hacer? Pues solicitar, ¿sí? Eso es parte de los estudios que nosotros podemos hacer, que asociaciones civiles de otro tipo de profesionales que estudian el impacto urbano soliciten su ingreso al Consejo de Desarrollo Urbano. Me estoy refiriendo a biólogos, a ecologistas, para que su voz sea cuando menos escuchada. Como dicen, no sé si a la hora de votación nos tomarán en cuenta, pero al menos se tiene que decir en el lugar correcto
este tipo de cuestiones. Y el Consejo de Desarrollo Urbano es una de las formas en las que se puede establecer. El otro elemento es una cosa muy sencilla. Si las personas que hacen los impactos, hay dos, hay el MIA y el FUA, los dos tienen que ver con las afectaciones. Uno es el manifiesto de impacto ambiental y el otro es la factibilidad urbana de impacto ambiental, algo así. Los dos están muy relacionados, pero son lo mismo. Y he oído a muchos antropólogos y biólogos decir que es una vacilada, así le ponen entre comillas, una vacilada, porque está hecho para que le digas al desarrollo urbano si se puede o no se puede. Y la verdad, al final, la respuesta siempre es sí. Pero como personas que hacen este tipo de estudios, tendrían que hacer la sugerencia ante Cabildo de qué es lo que debe de incluir, qué es lo que se debe medir, y de esos estudios debe salir también la recomendación de cuánto porcentaje de uso de suelo se tiene que quedar como área permeable. Un poco como lo hace el INAH, de que te dice, mira, aquí hay vestigios prehispánicos y eso lo tienes que dejar. Pero esos vestigios prehispánicos son área verde que no puedes usar y luego necesitas equipamiento y necesitas una serie de cosas y ya la ciudad es un caos con este déficit de equipamiento. Entonces, si ya se tienen qué es lo que deben tener los estudios, se puede solicitar ante Cabildo, ¿sí? Y mantenerlo de manera constante porque nunca nos enteramos de cuándo son las famosas audiencias para dar las opiniones. Entonces hay que estar yendo y todo, porque precisamente cuando no hay nadie, ¿no? Yo creo, pide la opinión, porque nadie va a opinar, ¿no? Pero eso es una de las cosas que nosotros tenemos que procurar. Y las otras es trabajar con los comisarios de las comunidades que pertenecen al municipio de Mérida para que hagan también valer su voz y no sean solo recipientarios de lo que sucede y se decide a nivel de presidencia municipal, ¿sí? Y no me refiero a esta en especial, me refiero a todas. Muchas veces ellos no se enteran de estas disposiciones hasta que las ven en la práctica y se vuelve conflicto. Cuando se pudieran evitar, si se alza la voz un poquito como la del comisario de CISAL, ¿no? Que está en contra de lo que se está haciendo desde la presidencia municipal de Junucma y están alzando la voz incluso a nivel estatal. O sea, esa es la verdadera gobernanza, ¿sí? Respetar la autonomía de estas instituciones como son los comisarios ejidales y que ellos tienen derecho a decidir si quieren un desarrollo de ese tipo junto a ellos para que luego ya no puedan hacer su vaquería, para que luego no puedan hacer sus gremios. O sea, ellos no pueden ser solo recipientarios. ¿Y quién se los tiene que decir? Pues los que estudiamos ese tipo de problemas. Hay que acercarnos un poquito más. Pero creo que por esas tres pudiera ser un tipo de acercamiento. Muchas gracias por su interés.